Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es para mí un gusto poder estar con ustedes este día miércoles, ya media semana, y esta es la última semana del año 2021. Es una bendición poder estar aquí y que Dios nos ha permitido participar en esos segmentos. Siempre es una bendición poder estar aquí y compartir con ustedes, mis queridos hermanos, la palabra de Dios. Hemos estado tratando de estos personajes que tuvieron una señal, un encuentro con Cristo y que los dejó marcados de tal manera que ya no fueron los mismos, de tal manera que ahora eran distintos, de tal manera que ahora eran diferentes, de tal manera que se había notado y se miraba en sus vidas que había un cambio, que algo estaba distinto. Miramos acerca el día lunes de Jacob, su cojera, cómo eso era un testimonio de que había tenido un encuentro con Dios y se había convertido. Miramos el día de ayer, martes, las redes de Pedro, cómo las había dejado allí a la orilla de la playa. Y esos fueron un testimonio de su decisión de seguir a Cristo. Y hoy les pido que me acompañen al libro de Josué, capítulo 24, versículos 14, 15, y después nos vamos a ir hasta el 24 al 27. Dice así la palabra de Dios, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 24 sigue diciendo: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y de leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testimonio, de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. La piedra del compromiso de Josué, un testimonio de servicio. ¿Cómo necesitamos ahora cristianos que estén dispuestos a servir a Dios? Somos muchos cristianos los que estamos dispuestos a que nos sirvan, los que queremos mirar qué podemos obtener de la iglesia, qué podemos sacar de la iglesia, qué me pueden ayudar en la iglesia, pero son pocos los que dicen: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer a mi Cristo en la iglesia? ¿Qué puedo hacer para bendecir a mis hermanos? Josué está ahora en los últimos momentos de su vida. Ya ha pasado aquellas peleas, han pasado aquellas luchas contra los habitantes de Canaán, en los que Dios les dio grandes y tremendas victorias, en los que ellos pudieron ver la mano de Dios. Me puedo acordar de aquellos muros de Jericó, que cuando ellos dieron vueltas a los muros y gritaron, el poder de Dios hizo que esos muros bajaran y ellos pudieran entrar a la ciudad. También podemos recordar aquella ocasión en que estuvieron peleando contra varios reyes que se juntaron para ir en contra de los hijos de Israel. Y Josué, con el poder de Dios, con ellos fueron y pelearon. Y Dios mandó a piedras y esos ejércitos fueron arrasados. Y el pueblo empezó a tener una gran victoria, pero el día se estaba acabando. Y Josué mandó parar el sol y la luna, y ese día duró unas horas extra hasta que el pueblo hubo acabado con todos los enemigos. Ellos habían experimentado el poder de Dios y ahora estaban a la perspectiva del futuro. ¿Qué pasará? Viene una nueva generación. Y Josué dice: yo ya me voy a ir. Hemos visto todos la mano de Dios y hemos visto qué pasa cuando seguimos a Dios, y hemos visto también qué pasa cuando no seguimos a Dios. Hemos visto los picos más altos de nuestro pueblo cuando estamos cerca de Dios, y hemos visto los valles más profundos cuando nos alejamos de Dios y vamos tras dioses falsos. Dijo a Josué: yo no soy tonto y ustedes tampoco lo son.
Josué ya hace mucho tiempo se había resuelto. En Josué capítulo 5, versículo 13 nos dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué había pasado con Josué? Mucho tiempo antes, varios años antes, al inicio de este tiempo de conquista, Josué tuvo un encuentro con Dios. Dios se manifestó delante de Josué como este soldado con la espada desenvainada, el príncipe del ejército de Dios. Y entonces él se postra, y sabemos que era una teofanía, una angelofonía, una manifestación de Dios, porque él se postra delante de él. Y Josué pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Tienes una espada en tu mano y estás a punto de pelear. Y Dios no le dice: no, yo estoy con ustedes. No. Porque era obvio que Dios estaba con ustedes. Y dice: no, mas como príncipe del ejército de Dios he venido. La pregunta no era si Dios estaba con Josué. La pregunta es: Josué, ¿tú con quién estás? ¿Estás conmigo? Es tiempo de decidirte. Estás a punto de emprender este gran periodo. Tienes una gran empresa frente a ti. Un gran reto. Yo estoy aquí. Pero tú necesitas definirte: ¿estás conmigo o no? Yo estoy contigo. Pero ¿estás tú conmigo? Esa es la pregunta. Y Josué desde aquel entonces le dijo: mi Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Se inclinó ante él. Reconoció quién era. Dijo: yo te voy a servir. Y pasó toda su vida. Tuvo grandes victorias. Y está en el momento ya de su senectud, de su vejez. Y dice: yo no sé ustedes qué van a hacer, si van a servir a los dioses de los amorreos en la tierra que habitan, o los que sirvieron sus padres al otro lado del río, pero sepan una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo he servido y me ha dado victoria. Lo he servido y me ha ido bien. Lo he servido y no hay otra vida mejor. Mis padres vivieron diferente y les fue mal, perecieron en el desierto. Yo no quiero eso para mí ni para mis hijos. Entonces Josué estaba determinado. Josué ya había tomado su decisión. Decidió servir a Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, definirnos en que vamos a servir a Dios? Andamos como que sí, como que no, como que le entro, como que ahorita sí, en esta fecha sí, en vacaciones sí, pero después no. No, hermano. Josué fue claro y contundente: yo voy a servir a Dios. Y fíjense esto: él como padre de familia, como varón, dijo: yo y mi casa. No se quedó: no, pues yo, pero no sé si mis hijos, si mi esposa quiera. No, dijo: aquí yo y todos servimos a Dios. Todos serviremos a Dios. ¡Wow! ¡Qué reto! ¡Qué hombre! Definir servir a Dios con su vida. Y no solamente con su vida, sino con la vida de su familia. Todos serviremos a Dios. El pueblo solo responde ante Josué y dice: nosotros lo haremos. Y levanta a Josué una piedra como testimonio para que ellos miraran atrás. Y dice: es un testigo de que ustedes ahora han prometido servir a Dios. No se regresen hacia atrás. No marchen atrás. Vayan hacia adelante sirviendo a Dios. Y cada vez que el pueblo de Israel pasaba y esas personas pasaban y miraban esa piedra, decían: aquí prometimos servir a Dios. ¿Cuál es nuestra señal, hermano, de nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es nuestra marca, nuestra señal en el camino de una decisión de servicio a Dios? O que nosotros estemos dispuestos no solamente a aceptar a Cristo, no solamente a seguir a Cristo, sino también a servir a Cristo. Que podamos en este año decidirnos, seré un servidor de Cristo. Espero que haya sido bendición, hermano. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana jueves en un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Amén.